La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Y en esa eternidad se mueve el creador de todas las cosas, nuestro Dios. Por eso Dios no tiene principio ni tiene fin. Pues he escuchado alguna vez a alguna persona, cosa tan tremenda, decir: ¿y quién creó a Dios? Pero ¿en qué mente puede caber eso? Si Dios está en la eternidad, Dios lo creó todo y Dios es eterno. Si es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pero nosotros los seres humanos sí tenemos un principio y tenemos un fin. Nuestros abuelos, nuestros ancestros tuvieron un principio y tuvieron un fin. Nosotros tenemos un principio y tendremos un fin. Nuestros hijos tuvieron un principio y tendrán un fin. Pero Dios no, porque Dios está en toda la eternidad. Vive en la eternidad, vive por los siglos de los siglos eternamente. Yo escuchaba, recordando al hermano Jorge, en cierta ocasión nos decía que parece que de esa eternidad, él describía que de esa eternidad se hizo un pequeño agujerito, un mínimo agujerito. Y en ese agujerito se infló una bombita y ahí quedamos todos nosotros dentro de unos tiempos prefijados con antelación de parte de Dios. Y si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el verso 14 del Evangelio según San Juan, ahí capítulo 1, dice: y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, palpamos su gloria. Bendito el nombre de Jesús. En algunas versiones de la Biblia Reina Valera no dice verbo, sino que dice palabra, porque verbo es lo mismo que palabra. Y entonces dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Si yo estoy aquí y me voy al baño y de allá hablo y ustedes me escuchan, identifican mi voz, se dan cuenta que soy yo, no es otro. Entonces aquí dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne, y por esa palabra fueron creadas todas las cosas. De manera que no existe un hijo eterno, un hijo que nació en la eternidad, no. El hijo tuvo un principio y también tendrá un fin. Eso lo dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los patriarcas, a los padres, a los antepasados, por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó y le dio que heredara todas las cosas, y todas las cosas las hizo por Él y para Él. Gloria a Dios. De manera, amados hermanos, que no existe otro. La palabra de Dios se encarnó, se hizo carne, se hizo un hombre, se hizo humano, se humanó. Fue la palabra de Dios la que entró por obra del Espíritu Santo al vientre de María, a los óvulos, y pan. Y esa carne y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
De manera, mis amados hermanos, que de pronto algún momento, no sé por qué el Señor permite esto, de pronto en algún momento se le va a acercar a alguna persona y le va a discutir y le va a decir, pero mira, es que el Hijo es eterno. Pero no, el Hijo tiene un principio, por eso se llama Hijo. Hijo es todo lo que es nacido. Para que sea hijo debe haber nacido. Por eso no es como dicen que María fue un acto de un milagro, que apareció Jesús acostado al lado. No, María parió a Jesús, igual que las otras mujeres. Rompió fuente, botó una placenta, todo normal, echó sangre, normal. Y después de eso dice que José no se llegó a ella hasta que no conoció a María, no se llegó a ella hasta que cuando ya nació Jesús más adelante, ella fue su compañera, su esposa, y tuvieron muchos hijos y la Biblia lo registra. De manera, mis amados hermanos, que cuando se habla del principio se refiere al principio nuestro, al principio de la creación. No al principio de la eternidad, porque es que la eternidad no tiene principio. Entonces nosotros no nos podemos dejar confundir por argumentos que no tienen piso bíblico. Aquí está la palabra de Dios, que es la que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Allá en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas y dice que él venía mirando por las calles una cantidad de lugares donde adoraban a diferentes dioses, y entre esos lugares se encontró un altar que decía al Dios no conocido. Y como hubo una gran revuela, y entonces la gente quería escuchar a Pablo, porque dice que nadie se interesaba en Atenas sino en conocer algo nuevo. Entonces lo llevaron al Areópago, y cuando estaba allá Pablo comenzó a hablar y comenzó a decirle: verdaderamente entiendo que vosotros sois muy religiosos, porque pasando por vuestras calles he visto muchos altares, pero me he encontrado con un altar que dice al Dios no conocido. Pues a ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo predico. Y él dice: y él no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por hombre como si él necesitase de alguien, sino que él mismo creó todas las cosas y les ha prefijado el límite de sus tiempos y de sus habitaciones. Ahí estamos nosotros encerrados. Estábamos fuera de la eternidad. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Pero nos encontramos allá en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10. Que dice que el Señor Jesucristo, por medio de su muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ya veíamos que el hermano Jorge explicaba que era el Evangelio. El Evangelio no es sino crucifixión, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Por ese acto del sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, sacó a la luz la inmortalidad. De manera que los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y caminamos en Él y nos bautizamos en Él, hemos entrado a la eternidad. Amén. Hermano, cuéntelo que usted ya está en la eternidad con Cristo. Porque un día Cristo, dice un día Dios, traerá con Jesús
a los que murieron con Él. Gloria a Dios. De manera que un día nos levantaremos para estar con el Señor por toda la eternidad, adorando al Señor. De manera que nosotros estamos invitados, estamos ya no invitados, sino incluidos, injertados dentro de la eternidad con el Señor Jesús por medio de su muerte a través del Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. De manera, hermano, que cuando la Biblia habla del principio, está hablando del principio de la creación, pero para nosotros. Entonces, es una incoherencia decir que es el principio de la eternidad, si la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Entonces no hay un hijo eterno. Jesús nació, los ángeles lo anunciaron. He aquí damos nueva de gran gozo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor, y punto. Ahí nació el Señor. Pero dice también Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del día de Pentecostés, cuando él se paró, él hablaba de esto también y decía: pero un día Él estará al frente de todo y todo será suprimido, porque Él también entregará todo eso a Dios. Amén, gloria al Señor, aleluya, bendito el nombre de Jesús. De manera, mis hermanos, que nosotros en estos momentos estamos en la eternidad. Y yo invito a un amigo o amiga que esté en esta mañana en este lugar, que quiera insertarse a la eternidad, vivir eternamente con Cristo, que puede recibir al Señor como su Salvador, bautizarse en su nombre y entrar a la eternidad con Cristo. Porque allá en el Apocalipsis, al final, en el capítulo 21-22, habla también de estas cosas. Y dice que se abrirán los libros y estarán delante del Señor de pie, tanto pequeño como grande. Y el mar entregará sus muertos, y el Hades entregará sus muertos, y la tierra entregará sus muertos. Y todos estarán delante de Dios. Y ahí vendrá el momento decisivo. Pero gracias al Señor que nosotros estaremos con el Señor por toda la eternidad. Gloria a Dios. De pronto lo tratan de confundir, hermano. Un hermano decía: hermano, yo entiendo estas cosas, pero yo no sé cómo explicarlas, hermano. ¿Cómo explico? Pues ahí está en la palabra. De pronto tratan de confundirlo con el capítulo 17 del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Cuando, le han titulado y que la oración sacerdotal, antes la Biblia no tenía título, no tenía esos rótulos, la Biblia venía en unos rollos, pero la fueron organizando para mejor desenvolvimiento de las Escrituras, para su mejor manejabilidad. Y ahí viene hablando el Señor, y hay una parte que ellos usan mucho y dice: Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo al principio. ¿Pero a qué principio se está refiriendo? Al principio porque dice: yo he venido no para que me conozcan a mí, sino para que te conozcan a ti, Padre, y sepan que tú y yo somos una misma cosa. De manera, hermano, que no está hablando de otro. Esa palabra que estuvo al principio, Dios, mira, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio de las tinieblas se movía el Espíritu de Dios. Y salió algo, ¿qué? La voz, la palabra, que dijo: sea la luz. Y fue la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, y se separó la luz de las tinieblas. Y comenzó a hablar la palabra. Esa palabra se hizo carne. Esa palabra estaba en el principio con Dios, y esa palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne. No hay de otra, hermano. Mírenlo, ahí lo dice la Biblia. De manera, hermano, no nos podemos dejar confundir. No, pero es que eso no es importante para ser salvo. Está bien que no sea importante para ser salvo, pero sí es necesario que usted conozca todas estas cosas. Amén.
Gloria a Dios. De manera, hermano, que hoy estamos dentro de la eternidad. Pero no estamos en la eternidad ya. Estamos en un proceso. El apóstol Pablo decía, aún yo no creo haberlo alcanzado, pero prosigo, voy por el camino. Así que, hermano, mi invitación es que no nos deslicemos. No tengamos en poco esta salvación tan grande y no vaya a ser que nos deslicemos y nos perdamos de estar por toda la eternidad con el Señor y nos vayamos a otro lugar de tormento. Por eso se hace indispensable que con más atención pongamos por obra esta palabra. Ahora que puede, que hay tiempo para hacerlo, llegará el momento en que ya no se podrá hacer nada. Pero hoy es día de salvación. Gloria a Dios. Bueno, hermano, yo no quiero añadir más a esto. Gloria a Dios. Yo quiero que estemos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Gloria a Dios.